Lo que pasa es que no veo. Ok, no me salía el. Hola, mi querida Lina, ¿cómo estás? Hola Iván, buenos Buen días. día, un gusto como siempre. ¿Cómo está ¿Cómo es? todo por allá, por la hermosa Bogotá? Muy bien, soleada. Hoy está soleada. Qué bueno, me alegro. Todo bien acá también en la Ciudad de México. Y bueno, Te aprovechemos de, esperaríamos. sí, hay que esperar, digamos, a las personas que se incorporen. Agradecemos, bueno, particularmente la convocatoria a este webinar que hoy día va a tratar del análisis del convenio para evitar la doble tributación suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos mexicanos, nuestro nombre oficial. Así que esperemos Demos un momento. unos Podríamos iniciar minutos. quizá con las presentaciones, ¿o no? De quiénes somos. Tenemos por ahora una sola persona. Yo creo que es mejor que esperemos unos 2, 3 minutitos. Sí, no hay problema. Ok, pues partamos. ¿Te parece, Iván? Así es. Encantado. Bueno, yo reitero los saludos y los agradecimientos a las personas que gentilmente se han conectado. Y si deseas, Lina, una breve presentación, una semblanza curricular tuya y enseguida la mía. Ok, buenos días a todos. Gracias por acompañarnos en esta mañana. Mi nombre es Lina María Peñalosa. Yo soy abogada de la Universidad Javeriana de Colombia. Tengo una amplia experiencia en temas corporativos y soy especialista en derecho tributario y estoy vinculada a la oficina de Colombia ya hace aproximadamente 13 años. Fantástico, muchas gracias, Lina. Y bueno, por mi parte, Iván Aramilla García, abogado mexicano, 20 años de experiencia, abogado corporativo, miembro del estudio latinoamericano MONT, una firma de consultoría, asesoría legal, contable y tributaria, partner o el homólogo de mi querida Lina Peñalosa, colombiana, yo mexicano. Y bueno, en esta oportunidad, con todo el gusto, les presentamos un seminario muy conceptual, muy amigable en cuanto
al convenio, el análisis del convenio para evitar la doble tributación que existe vigente, suscrito entre la República de Colombia y los Estados Unidos mexicanos. En esta oportunidad vamos a abordar temas conceptuales, marco general regulatorio de las relaciones bilaterales entre ambos países, con algunas particularidades de la norma doméstica, que con Lina siempre tenemos estos análisis un poco más pormenorizados del tratamiento legal de las situaciones que acontecen entre el intercambio respecto al intercambio de bienes y servicios entre mexicanos y colombianos. Así que, ¿te parece, mi querida Lina, partamos con la presentación? Claro que sí. Hacer un señalamiento, básicamente que este convenio, este es un temario, vamos a hablar de generalidades, aspectos relevantes del convenio, casos prácticos. Entonces, Micaelina, este es un convenio modelo OCDE, o como otros Correcto. pronuncian, modelo OCDE, que que las modificaciones son sencillas, básicamente acordadas entre ambas administraciones, tanto mexicana como colombiana, y que son de fácil resolución, no así tanto los modelos de la ONU, que son un poco más rígidos en cuanto a las modificaciones, enmiendas que se puedan hacer. Entonces, hacer énfasis de que este es un modelo OCDE, que es un modelo estándar para todos los países que suscriben este tipo de convenios y que estructuralmente se determinan casi de manera similar, que abrigan y abordan casi todos los mismos conceptos. En adición a lo que menciona Iván, Colombia particularmente ha venido trabajando fuertemente en la suscripción de convenios para evitar la doble tributación. Y ya tenemos una tercera generación de convenios que han ido migrando. Inicialmente, en los primeros años que Colombia como país empezó a celebrar este tipo de convenios, inicial empezó con algunos acuerdos y en el caso puntual, una decisión a nivel andina que manejaba precisamente ese modelo ONU que menciona Iván. Pero una vez Colombia empezó a hacer negociaciones de convenios de carácter bilateral, como en este caso el de México, empezaron a regirse por ese modelo recomendado por la OSD y México o el Convenio de México es uno de esos primeros convenios para evitar la doble tributación que firmó Colombia. Entonces, aquí vamos a ver, y más adelante lo vamos a mencionar con con un mayor grado de precisión, algunas características que tienen estos convenios de primera generación, que aunque son modelos de la OSD o se rigen por esos modelos de la OSD, se apartan un poco de algunos aspectos característicos que tiene este modelo. Entonces queremos conversar un poquito en este momento, mostrarles un poco cuál fue como la evolución que tuvo el convenio, porque además algo particular que me pasa mucho es que sale la noticia, por ejemplo, Colombia suscribió convenio para evitar la doble tributación con X país, pero acá mostramos cuál es ese proceso normativo que debe sufrir una vez el convenio llega a feliz término, porque además hay varios años que se demora el proceso de la negociación del clausulado. Entonces, para el caso puntual de Colombia, este convenio, como les digo, era o es uno de los convenios que maneja esta primera fase. La negociación y el cierre de la negociación y la firma del convenio como tal fue hecha en el año 2009 y entra en el proceso normativo colombiano y lo primero que tiene que pasar para este tipo de convenios entren o nazcan a la vida jurídica en Colombia es pasar por un proceso legislativo y básicamente es que el Congreso de la República Colombiana, que es un congreso bicameral, lo expida como una norma que se incorpora a la normatividad local.
Posteriormente pasa este proceso dentro del legislativo, que para el caso del convenio mexicano está regulado, quedó plasmado a través de la ley 1568 del año 2012. Aquí estamos viendo que se firmó en el 2009, pero solo se convirtió en ley hasta el 2012. Estamos hablando de 4 años después. Y que realmente hubo una publicación de ese convenio en el año 2010. Hay parte después el tema legislativo, pero Colombia además tiene una particularidad, y es que como son normas que tienen un alcance superior al de una norma por ser un convenio, debe tener un control constitucional, y acá en Colombia el control constitucional lo tiene o está a cargo de la Corte Constitucional. Y la Corte Constitucional solo declaró que la norma o que la ley 1568 que recogía el convenio era 100% y guardaba 100% los principios de la Constitución del 91 hasta el año 2013 en el caso colombiano. Por eso, y al tratar, y ya lo vamos a ver un poco más adelante, impuestos de periodo, solo entró en vigor en Colombia a partir del 1 de enero del año 2014. Iván. Correcto, es como bien indicas, y recogiendo un poco la mención que haces de esta armonización con la norma local, sabemos que estructuralmente nosotros al estar regidos por normas, por códigos, por leyes, por reglamentos, no por enmiendas, no por derecho común, digamos, como lo derecho anglosajón, nosotros tenemos un orden jerárquico legislativo, la Constitución y las leyes federales, las leyes municipales, leyes estatales, leyes locales. Vamos decantando en normas, en jerarquía kelseniana de normas, jerarquía de las leyes, y por tanto es muy interesante lo que dices, ¿por qué no podría pensar? Tanto se demoró desde la fecha de suscripción del convenio hasta su entrada en vigor. Lo que pasa es de que hay periodos de negociación porque hay que armonizar con la norma local, porque en algún momento estos convenios se superponen a las normas domésticas. Esto con el fin únicamente del caso del análisis de la normativa en revisión, en análisis que estamos revisando ahora, es únicamente en materia de impuestos sobre la renta. No se mete con norma doméstica, norma local, pero sí tiene que estar armonizada con la norma constitucional. Por eso es de que uno podría pensar, tanto se demora, o sea, uno se puede confundir un poco con la fecha de suscripción del convenio con la entrada en vigor, porque hay un periodo de armonización y de sanción, entendida esta como aprobación de los congresos respectivos para que entre en vigor y en vigencia esta norma. Así que por eso es de lo distante entre la fecha de suscripción del convenio y de su entrada en vigor. Así que, bueno, atendido a esto, podríamos seguir avanzando ya propiamente con el convenio, pero es importante que se sepa de que en algún momento, del punto de vista práctico, la norma convenio, que también tiene que armonizarse, como lo mencioné hace un momento, con el pacto andino, digamos, o con subpactos, pactos multilaterales, de los cuales alguno de los países se aparte. Así es. Bueno, entonces ahora ya entramos un poquito más en materia Ujú. de qué regula o qué contiene el convenio para evitar la doble tributación, cómo es eficiente. Por eso mencionábamos con Iván que vamos a hablar un poquito también de la norma local, porque nos parece importante ver dónde están las reales eficiencias en términos de la aplicación del convenio para evitar la doble tributación, porque Correcto. además, como lo mencionaba Iván, el convenio o en los países donde hay convenio y lo que queda regulado en el convenio desplaza la aplicación de la norma local. Entonces, vamos a ver un poquito de eso más adelante. Entonces, básicamente, ¿qué impuestos a nivel Colombia y a nivel México están amparados, cobijados, alcanzados por este convenio para evitar la doble tributación? En el caso de Colombia, el impuesto sobre la renta y complementarios, y cuando hablamos de complementarios hacemos referencia a la ganancia pasional, y también en el caso del impuesto del patrimonio, que si hay algún colombiano conectado o alguien que tenga operaciones en Colombia, vas a ver que ha tenido 57 mutaciones distintas. Pasamos del impuesto de riquezas, pues pasamos al patrimonio, hoy otra vez tenemos patrimonio. Pero algo que me parece supremamente importante es que también llegar a alcanzar
Es decir, desde el 2009 dijimos, si llegan a existir impuestos con una naturaleza idéntica o análoga al de renta, y en este caso en el de Colombia, al de patrimonio, también las reglas que tiene el convenio lo alcanzaría a cubrir. Y un caso muy puntual que ya vivimos en Colombia fue que durante algunos años existió el impuesto a la renta para la equidad, el famoso CRE, y el impuesto, o sea, durante los años de vigencia de ese impuesto, si llegábamos a tener operaciones con México que activaran este impuesto, estaban cubiertas por el convenio para evitar la doble tributación. Iván. Mira, por el caso de México, eh, ¿cuáles son los impuestos que cubren este convenio? Obviamente el impuesto sobre la renta, porque acá el hecho generador es el impuesto a la renta, no los impuestos locales, digamos, los impuestos domésticos, que puede ser el impuesto a las ventas, que enseguida veremos, no me quiero adelantar, pero conceptualmente para que sepan nuestros oyentes, son impuestos sobre la renta. En el caso mexicano es el impuesto sobre la renta de personas o empresas mexicanas respecto de intereses que tengan u operaciones que realizan en Colombia, y también el impuesto empresarial tasa única. Quiero decir que quedó como letra muerta, como decimos los abogados, porque el impuesto empresarial tasa única, o bien llamado IETU, fue derogado en el año 2015, es decir, un año después de entrada en vigor del convenio Colombia-México, pero ya quedó ahí. Entonces, pero también aplica conforme al convenio cualquier otro impuesto de naturaleza idéntica o análoga posterior a la suscripción de este convenio conforme a la norma local. Es decir, todo lo que tenga que ver con impuesto a la renta, a la ganancia, va a ser alcanzado por los beneficios de este convenio, mi querida Lina. Acá hay una discusión en Colombia muy interesante y tiene que ver con precisamente con esta separación que tenemos nosotros del impuesto de renta versus el impuesto de patrimonio o en su momento el de riqueza, porque uno tendería a pensar que son hechos generadores exactamente iguales. En el caso del patrimonio, pues es la tenencia de un patrimonio a partir de determinado monto, y en el caso de renta, pues puede ser precisamente la utilidad o ese número azul que pueda llegar a tener una compañía. Pero digamos que sí han existido ya pronunciamientos oficiales de las altas cortes que han manifestado que aunque parezca que es el mismo hecho generador, que es pues la tenencia de riqueza o la generar renta, son dos impuestos que se causan de manera distinta. Entonces, por eso en el caso colombiano se precisa las dos diferencias de estos dos impuestos. Fantástico. Aquí, para aterrizar un poquito en la realidad colombiana, eh, nosotros tenemos, como lo mencionaba Iván, impuestos de carácter nacional directos e indirectos, y digamos que el convenio, para hacerlo un poco más gráfico, va a tener alcance sobre los impuestos que ustedes ven sombreados como naranja. Y es precisamente el impuesto de renta y complementarios. No tiene alcance. Esta es una pregunta que me hacen constantemente cuando empezamos a realizar operaciones, no solo desde Colombia, no solo con México, sino donde tenemos otros convenios, ¿y el IVA no queda cubierto? Eh, no. La respuesta es no. Y por eso siempre presentamos esta lámina para hacer un poco más visual que si queda cubierto o no queda cubierto con el convenio. No cubre el IVA, no cubre los impuestos al consumo, no cubre o no regula o no ampara el gravamen a movimientos financieros, porque precisamente son impuestos de carácter indirecto y solo busca proteger a aquellos que están realmente la generación de ingresos o utilidades por operaciones entre los dos países. Correcto. Y bueno, conceptualmente es lo mismo respecto a norma local mexicana, los impuestos directos que se cubren o que están bajo este espectro del convenio doble imposición, que son impuestos a la renta. Esto tiene que ver con los impuestos directos, que son impuestos a la renta, que tiene una tasa del 30%, el impuesto corporativo, el corporate tax, el impuesto a las empresas del 30%, y esto no alcanza al impuesto al valor agregado, el IVA, o el impuesto específico para producción o servicios, que son de generación e impacto meramente local. No se traslada hacia el otro país, digamos, en una operación internacional, sino que es un hecho generador meramente y con efecto local, de acuerdo al territorio mexicano.
Entonces acá en esta pues, diapositiva ustedes ven que hemos traído las tasas, las tarifas que están vigentes en cada uno de los dos países, siendo obviamente Colombia una tarifa alta, importante. Venimos de Claro. dos fuertes reformas tributarias. La anterior, la última del gobierno Duque, traía una progresividad de crecimiento en la tasa de renta y alcanzaba a llegar hasta el 33%. Sin embargo, con la última reforma tributaria presentada ya por el nuevo gobierno, por el gobierno de Gustavo Petro, se modificó esa tarifa de renta y se eliminó esa progresividad que se tenía planteada y de plano nos vamos a quedar o no, nos quedamos con una tarifa fija del 35%, que es la que está vigente y que no va a cambiar aparentemente en los próximos años. Nosotros históricamente hemos manejado la tasa de un 30%, te puedo decir, desde que yo tengo conocimiento meramente así empresarial, estoy hablando de unos 15, 17 años, la tasa ha sido la misma, impuesto empresarial. Hay una progresión y hay un no beneficio, pero es conforme a los ingresos en cuanto a las personas naturales residentes en México, es decir, mexicanos o extranjeros que tengan visa de residencia o que tengan su domicilio tributario en México, de una progresión de la tasa de hasta un 35, pero este es equivalente a la cantidad o al valor de los ingresos que hayan tenido en el año anterior a aquel en que se va a declarar esta ganancia. Entonces, la tasa puede llegar hasta máxima a las personas hasta un 35%. Ok, bueno. Sí. Iván, Mencionando un poco, claro, a quiénes alcanza este convenio partiendo de un poco más a los conceptos, a las personas naturales y jurídicas, entendiendo personas naturales, a las personas físicas o a las jurídicas, a las empresas que sean residentes en ambos países. Y el concepto de residente, ya sea el que cada nación, cada hacienda o cada legislación local determine quién es un residente, pero para los efectos del convenio como concepto, es la persona que está sujeta a imposición por su domicilio, residencia, esa dirección u otro criterio semejante, es decir, donde tenga el centro principal de sus negocios, de sus intereses vitales, su familia propiamente, donde realiza las actividades generadoras de renta y quizás sonando un poco burdo o por decirlo menos, a donde se le encuentre como criterio de desempate. Pero eso lo vamos a ver un poco más adelante, los criterios de desempate o de comunicación entre ambas haciendas. Haciendo nada más una distinción del nombre de la Oficina de Recaudación de Impuestos en México, que es el Servicio de Administración Tributaria, que deviene de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. bueno, en el caso de Colombia es la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales, comúnmente conocida como la DIAN. Y me parece importante mencionar que algunas veces cuando hacemos negocios, siempre pensamos en cómo cuidar los impuestos de las compañías. Sin Claro. embargo, cuando empezamos a tener operaciones en las que están involucradas el desplazamiento de personas, ejecutivos, y es un poco lo que vamos a ver ahora, hay que también cuidar y planear el impacto tributario que tendrían esas personas por su desplazamiento. Y, Cla- eh, y precisamente una de las reglas que trae el convenio son las diferentes formas de determinar cuándo hay para una persona natural esa obligación de convertirse residente en uno de los dos países. Entonces, para el caso colombiano y obviamente también en el marco del convenio para evitar la doble tributación, se considerará residente fiscal aquella persona que tiene una permanencia en el otro país por más de 183 días. Y la norma colombiana además habla de que esa permanencia puede ser continua, como lo vemos en pantalla en el caso A, o puede ser discontinua, como lo vemos en el caso B, o que no alcance a configurarse dentro del año 1 que esté esa persona en el claro. otro territorio, pero que con el cómputo de ese año 1 más algunos días del año 2 se configura la residencia fiscal ya para el año número 2, que es el escenario que vemos en el caso número 3. Y adicionalmente, el convenio trae algunas reglas para determinar cuál es la residencia, sobre todo cuando empezamos a ver que
la misma persona cumple diferentes presupuestos y la idea es que el convenio trae unas normas para que no sea residente fiscal en ambos países y poder Correcto, un país frente al otro ceder su potestad tributaria y permite que se tribute o que sea residente fiscal en el otro. Entonces, como lo mencionaba Iván, arranca es siendo residente fiscal aquella persona natural eh, que que tiene está, su, donde tiene su vivienda permanente. correcto, Pero cuando empezamos a hablar de que yo tengo o que puedo estar en el año repartido el mismo tiempo en uno o es en muy otro, común, es muy que es muy frecuente eso, común, o que tienes claro, ya, y otra cosa que hacen las compañías o que hacen las personas que están en estos constantes viajes es, no, mira, nos sale más barato no tener a la persona en un hotel, sino saquémosle un departamento. Entonces, correcto, la persona tiene departamento en Bogotá y tiene departamento en Cancún, en el ojalá, DF, por ejemplo. Ojalá todos qué queremos mejor, ese. ¿Y qué pasa? ¿Cómo determino realmente dónde es residente esa persona? Entonces, la siguiente regla que trae el convenio es decir, ok, imaginémonos que Iván tiene su departamento en Bogotá y tiene su departamento en Cancún, pero necesitamos determinar dónde está, dónde va a ser residente fiscal, porque es donde va a cumplir sus obligaciones fiscales. Y entonces nos dice el convenio, ok, donde Iván realmente tenga sus relaciones personales, su centro vital de los intereses, desintereses y sus relaciones económicas más estrechas. Y entonces acá viene el ejemplo, Iván se va a reír el ejemplo que voy a dar, pero y es algo que está ahorita muy sonado en las noticias y es el caso, por ejemplo, de Shakira. A Shakira le pasó esto, pero con Colombia, España y con otros países y ella tenía su centro vital donde estaba su compañero, su esposo, sus hijos, donde claro, ella realmente se movía, estaba su asiento. Entonces, en el caso con México, con Iván, Iván puede tener un departamento en Bogotá, pero si está su señora y sus dos hijos en México, ojalá en Cancún, pues va a ser residente fiscal en este caso en México, aunque en Colombia tenga un departamento y viva y lo tenga a disposición para vivir. Pero correcto. imaginémonos que es una persona como yo, que soy soltera, que no tengo un centro de intereses vitales, el perro no suma, desafortunadamente, no está contemplado en la normativa del convenio. Entonces, el convenio trae como regla que seremos residentes fiscales en el país donde viva habitualmente. ¿Y Correcto. qué pasa si eso no funciona tampoco? Pues entonces seré residente en el país o en el estado de donde yo sea nacional. En mi ejemplo, sería en Colombia. Porque en el caso me sería mexicano, y haciendo como una precisión en cuanto a tu mención de los 183 días, estos se cuentan no año calendario, no parte el 1 de enero al 31 de diciembre, sino en cualquier periodo de 365 días. A eso se refiere el periodo de 183 días, no de ejercicios comerciales completos, reitero, 1 de enero al 31 de diciembre, sino cualquier periodo de 365 días comprendido, digamos, entre el 10 de abril de un año al 10 de abril del otro. Ahí nosotros condensamos esa periodicidad para los efectos de precisar el periodo de tiempo de los 365 días, porque no se habla de año en el convenio, de año Correcto. calendario. Así es. Entonces, si de pronto tienen alguna pregunta que vaya surgiendo con relación de esto, las pueden ir poniendo en su cajita de preguntas que al final vamos a responder Ujú. Sí, al lo que final ustedes. dejamos un periodo de preguntas, o si quieren dejarlas también vamos a proporcionar nuestros correos electrónicos por si desean hacer algunas preguntas con mayor precisión. Con todo gusto lo pueden hacer ahí y nosotros las estaremos respondiendo a la mayor brevedad. Bueno, entonces ahora vamos estos convenios modelo OCDE tienen, como conversábamos hace un rato con Iván, tienen unas estructuras fijas y hay ciertos temas neurálgicos que sí o sí se regulan en todos los convenios y casi siempre además están ubicados en el mismo numeral y en el mismo artículo. Entonces Correcto. hoy queremos conversar con ustedes algunas referencias a esto
y ver y hacer el comparativo con la normativa local que se aplicaría en el caso que hiciéramos operaciones con un correcto. país que no tiene convenio para ver precisamente la eficacia y vamos a conversar algunos ejemplos súper puntuales Sí, al y respecto. particularmente caso colombiano, lo que hemos venido conversando desde hace mucho tiempo cuando nos ha tocado alguna asesoría binacional digamos, potenciales clientes colombianos que desean instalarse en México, mexicanos que han ido a Colombia, de que este periodo largo de negociaciones, porque precisamente la norma colombiana pretende o pretendió al momento de entrada en vigor o de la asignatura del convenio, dejar de alguna forma en salvaguarda las disposiciones de la norma local. Lo vamos a ver más adelante en el caso de asistencia técnica y de los servicios, que particularmente Colombia hace mucho énfasis en eso, en hacer en esta distinción. Como bien dices tú, Lina, los modelos OCDE de estos convenios, estructuralmente, valga la redundancia, están estructurados de la misma manera, pero la precisión, o ni siquiera letra chica, sino la precisión de algunos conceptos es en lo cual nosotros vamos a tener un poco para que la audiencia pueda entender de una mejor manera a qué nos referimos con estas precisiones o con estas salvaguardas que cada nación hace respecto a sus intereses en la negociación de este convenio. Así es. Entonces, uno de los elementos esenciales que trae la regulación del convenio para evitar la doble tributación es la definición de cuándo existe un establecimiento permanente de una compañía en el otro país. Correcto. Y digamos que en el caso colombiano, esta norma que ven en pantalla, que es la que establece el convenio, es una fiel o refleja la normativa que hay en Colombia. Y aquí es bien interesante porque en Colombia pasó al revés. Colombia no tenía una regulación local frente al establecimiento permanente, En qué la cuerpo tuvo normativo se encuentra regulado, mi estimada Mari? Colombia condensa todas sus normas tributarias de carácter nacional en el estatuto tributario. Ok, de acuerdo. Entonces, y pues las leyes van saliendo, pero las leyes lo que van haciendo es que van modificando el articulado del estatuto tributario. Entonces, Ok, yo puedo tener, por ejemplo, la ley 1022 del 22 que modifica y empieza artículo 1, modifica el artículo tal del estatuto tributario y así funciona. Entonces, digamos que tienes compilado todo la normativa tributaria en un sí, solo libro, por decirlo así, en un sí, solo tomo. sí. Nosotros como Colombia localmente no teníamos regulación de establecimiento permanente en el momento Wow. en que se negoció, por ejemplo, el convenio para evitar la doble tributación con México. Y lo que pasó con el tiempo fue que la norma local copió las definiciones de establecimiento permanente que se tenían en los convenios Claro. suscritos con determinados países y copió además, bueno, copió suena muy feo, pero tomó, adoptó, Emuló. exacto, las definiciones dadas por la OSD. Entonces, ¿qué es un establecimiento permanente o cuándo estoy yo en presencia de un establecimiento permanente en otro país? Cuando yo establezco una sede efectiva de dirección de administración, cuando incorporo una sucursal de mi sociedad en el otro país. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Las sucursales o establecimientos de comercio son distintos a las filiales. Las Correcto. filiales es que yo como compañía soy el titular de algunas acciones o de la mayoría de acciones de otra compañía del otro país. En el caso de las sucursales, no. En el caso de las sucursales soy la misma persona jurídica que decidí Claro, establecerme un brazo, siempre yo hago el ejemplo del brazo, poner claro. un brazo de operatividad en el otro país. Con Es reconocimiento de personalidad jurídica en el otro país, conforme a la norma doméstica de acredítame que estás debente constituida en el otro país, que también el hecho de que las personas, haciendo como un pequeño apronte en esto, cualquier persona, incluso de nacionalidad del país a donde yo estoy estableciendo este lugar de negocio, esta oficina, qué sé yo, realiza actos tendientes a contratación, ¿cierto? A realizar actividades comerciales, no solamente prospección de negocio, porque son excepciones dentro del mismo convenio, del clausulado, del articulado del establecimiento permanente,
sino que la persona que está en el otro país y que es nacional de ese país al cual yo le estoy encargando gestiones, realiza actos tendientes a cierre de negocio. No solamente, reitero, participación en ferias, exposiciones, reuniones comerciales, no, porque cuando ya efectivamente va y realiza actividades, ya para mí como casa matriz, digamos, nacional de un país, me está configurando un establecimiento permanente sin necesidad de permanecer o de que yo envíe a un propio de mi nacionalidad al otro país a realizar actos de comercio. Así es. Algo que pasa mucho en Colombia y es, bueno, nosotros somos un país petrolero, entonces el ser titular y explorar y explotar minas, pozos de petróleo, gas, en este caso hay un establecimiento permanente. Y ayer que conversábamos con Iván preparando cómo íbamos a manejar este webinar, hablábamos de cuál era un ejemplo bien interesante respecto de, por ejemplo, la ejecución de una obra o un proyecto de construcción, pero además es súper amplio este concepto que trae la norma del convenio, porque una obra puede ser algo puede ser cualquier cosa, no habla una obra civil, habla de una obra específica, no habla de una obra específica, también habla de un Correcto. proyecto de construcción, pero habla de instalación, de montaje, de supervisión, por ejemplo, por más de 6 meses en el territorio colombiano. Entonces, este punto creemos que es bastante sensible, este último que estamos mencionando, porque a veces esa prestación de supervisión, de revisión, de prestación de servicios por más de 6 meses pasa muy rápido, o sea, pasa muy desapercibido en la forma de hacer negocios. Y ahí hay un punto importantísimo que nos gustaría levantar, que revisen cómo están prestando sus servicios al otro país si es que lo están haciendo, para evitar caer en la constitución de un establecimiento permanente que ustedes no lo tengan en su radar. ¿Y por qué esto es importante? Ya lo vamos a ver, porque esto acarrea y trae unas Obligaciones, consecuencias tributarias. obligaciones tributarias, básicamente. ¿Y por qué no regulatorias? Porque estamos hablando de construcción, instalación, montaje, puede llevar a una norma local, que también lo hablamos mucho en nuestros comités de compliance, norma local de inscripción, empadronamiento en algunos registros nacionales. En México existen, digamos, registros como de obra, de construcción, si tú lo estás llevando a cabo en México como empresa colombiana, y configuras un establecimiento permanente, estás obligado no solamente a tributar en México, sino a inscribirte en todos los padrones mexicanos dependiendo de tu actividad económica. Entonces, es muy, muy importante, como bien decía Lina, precisar cuáles son las actividades que estoy llevando a cabo y si estoy cayendo en el supuesto de establecimiento permanente. Sí, es que por lo menos uno dice la obra, obvio, es que la obra es algo material, entonces para la obra yo tengo que tener, no sé, personal a cargo, ejecución, pero es muy sensible cuando lo que no estoy haciendo una obra física de construcción, por ejemplo, sino cuando estoy prestando servicios. Claro, Por intermedio de personas, empleados, y no necesariamente lo que decía Iván hace un minuto, de envíe a una persona desde el un DF expatriado. instalarse, un expatriado, sino que lo que hice fue que contraté freelance en Colombia, contraté personas en Colombia, en el ejemplo, por más de 183 días. Entonces sí es importante y esto ha sido un caso, o sea, lo traemos y hacemos la recomendación porque les ha pasado a algunos clientes que ya llegan tocando la puerta como diciendo, creo que estoy en esta situación, necesito ayuda, debí haberlo planeado de una manera distinta, es que me gané el contrato y resulta que el contrato pues no es de obra, pero sí es algo que se usa mucho en Colombia, que es una interventoría, es vigilar y supervisar cómo otros están cumpliendo la obra o la prestación de un Correcto. servicio. Entonces, este es un tema que queremos como levantar esa alerta por si están en ese supuesto. Correcto. Entonces, y acá es un poco más gráfico lo que conversábamos. ¿Qué pasa con ese establecimiento permanente en términos tributarios? Pues que es contribuyente en Colombia, en el caso que fuera una empresa mexicana que la ha constituido acá, o mexicano en el caso que sea de Colombia. Y Correcto, las eso, presentaciones periódicas de impuestos, vale decir, lo que se llaman anticipos de impuesto a la renta, pagos provisionales mensuales, declaraciones.
toda una gama de cumplimiento de las obligaciones tributarias se nos detonan al momento de configurar este establecimiento permanente como indica Lina y la necesidad y la obligación de informarle a la hacienda local del país que se trate, vale decir la DIAN o el SAT, de las actividades que estamos desempeñando y bueno, designar un representante ante estas autoridades para el cumplimiento de esta norma, que no es sencillo de realizar. Es como si hubieras incorporado una sociedad, porque tienes que Sin cumplir haberla las mismas incorporado. sin haberla incorporado. Simplemente por la regla de la conducta me determina que, estimado, usted cayó en establecimiento permanente y cumpla con la norma. Así es. Bueno, entonces, en el caso colombiano, lo mencioné anteriormente, hay un impuesto sobre las ganancias ocasionales y que se activa cuando la persona natural, jurídica, o en este caso el establecimiento permanente, realiza o obtiene un ingreso que no es el propio de su giro normal de la prestación del servicio. Por ejemplo, compró unos activos o unas máquinas en Colombia para ejecutar ese servicio y las vendió. Si las tuvo más de 2 años, se activa este impuesto de ganancia ocasional. Entonces, acá lo que regula la norma es cómo tributaría en función de ese impuesto de ganancia ocasional el establecimiento permanente. En México Eh, no existe una norma así. exacto. Bueno, y hablábamos también, y algo como para empezar a separar temas. Entonces hemos llevado el tema de establecimiento permanente. Ahora vamos a conversar de qué es el famoso artículo o qué está dentro de la bolsa del famoso artículo de los beneficios empresariales. Porque algo muy, muy, muy recurrente es, pero eso no puede ser beneficio empresarial. Es que yo creo que es beneficio empresarial, ¿por qué lo tengo que meter en la bolsa de regalías? Y es que y aquí voy a traer un poco lo que mencionaba Iván hace unos minutos, el modelo estándar de convenio OSD, el tema de beneficios empresariales incluye todos aquellos prestaciones de servicios genéricos, consultoría, servicios técnicos, asistencia técnica, todos esos beneficios, ingresos que tiene una empresa por prestar actividad en la otra. Y resulta que Colombia en esa primera fase de convenios que les mencionaba al inicio, ella decidió, y fue parte de las negociaciones, que tres grandes servicios que se prestarían y que normalmente estarían dentro del artículo de beneficios empresariales, Colombia decidió que los iba a reconocer como regalías y son la consultoría, la asistencia técnica y los servicios técnicos. Eso, Entonces, en ese entendido, quiere decir que estos tres conceptos los extrae Colombia, en este periodo de negociación, los extrae de beneficio empresarial para que todo aquello que no es asistencia técnica, servicios y demás, sí caiga en el espectro del beneficio empresarial. Aprovechable únicamente para empresas. Aquí no entran personas, solamente empresas. Por eso, digamos, su definición gramatical de empresarial se refiere exclusivamente a empresas, no a personas, porque también las personas dicen, oye, pero estos famosos nómadas digitales es que él me está prestando un servicio, él no viene, él presta un servicio transfronterizo, sí, pero viejo es una persona, no es una empresa. Entonces no se acoge a este apartado, digamos. y además se entiende que son esos beneficios o ingresos que tiene una empresa que no vayan a ser dividendos, Claro, intereses, ventas de bienes muebles, o sea, que están debidamente regulados en otros artículos. claro, Entonces, sujetas a otras tasas. exacto. Entonces, en el caso del convenio nos dice, bueno, aquellos beneficios e ingresos de esa empresa que obtuvo en el otro país, que no se obtengan por un establecimiento permanente, porque sería regulado por el artículo de establecimiento permanente, y permite que los costos y gastos asociados pues puedan ser descontados, Claro, se puedan eh, deducir y no deducir. sean rechazados, digamos. Correcto. Entonces, ¿y qué pasa además que tienen los beneficios empresariales? Normalmente los beneficios empresariales en el país donde se generaron los ingresos no están grabados. Se Correcto. graban es en el país donde se recibe
o de donde es originaria la empresa que generó los beneficios y los ingresos. Por eso todo el mundo nos pregunta, ¿y esto que estoy haciendo, por qué no lo puedo meter en la bolsa de beneficios empresariales? Porque es que vamos a ver más adelante que las regalías sí tienen Claro. un withholding tax asociado. En este sentido, para lo que dice Lina, para poner como un punto final a eso en cuanto al alcance, cada hacienda, digamos la hacienda local, si yo, empresa mexicana, presto un servicio que se acoge al beneficio empresarial conforme a la norma del convenio, que yo presté un servicio en Colombia, la DIAN colombiana renuncia al efecto de retenerme algo de algún impuesto, alguna tasa al amparo del beneficio empresarial para que el SAT, como se dice coloquialmente, me pegue el sablazo a mí por esa ganancia que yo generé. Como dice Lina, el lugar de residencia del prestador de servicio que recibe el pago por el servicio prestado al amparo del beneficio empresarial, esa hacienda local es para la cual yo paso lista y decir, oye, yo recibí dinero del exterior, un servicio al amparo del beneficio empresarial, lo presté en Colombia y la hacienda mexicana me cobra a mí, a mi impuesto empresarial, yo lo llevo a mi tasa del 30 y Lina lo llevará a la tasa del 35. Correcto. Bueno, entonces avancemos. Vamos a hablar de dividendos. Dividendos conceptualmente entendidos como las utilidades brutas puestas a disposición de una empresa de nacionalidad, digamos, mexicana, que pone a disposición de sus accionistas colombianos, que es la esencia. El accionista colombiano, que no hay restricción en cuanto a México, digamos, de nacionalidad, por el hecho de su nacionalidad, no hay restricción para realizar actividades económicas en México, salvo las que la propia ley mexicana de inversión extranjera determine. Hay actividades que son propias del Estado mexicano, lo que es el tema del petróleo, la extracción, exploración de hidrocarburos, petróleo, energía nuclear, donde la inversión extranjera no puede participar, ni siquiera mexicanos. Y hay distintas, digamos, gradualidades de participación extranjera en ciertas actividades, pero por ejemplo, ustedes prestan servicios informáticos, no hay ninguna restricción de que sean accionistas colombianos, dueños del 100% de las acciones de una compañía mexicana. Okay. Y en el caso, bueno, en el caso colombiano también la inversión extranjera no tiene ninguna limitación, a menos que sean actividades consideradas de seguridad nacional. Pero el resto, la inversión extranjera es libre. Lo que pasa es que para la activación o la puesta en marcha de ciertas actividades, como por ejemplo las actividades financieras, debe haber un permiso previo por parte de la Superintendencia Financiera, pero digamos que es libre. Y con dividendos, como dice, pensemos siempre en ese último renglón del balance sobre el cual habría lugar a, y sobre ese valor se presenta o se debe calcular en el caso de Colombia de forma local. Si no hubiese el convenio, estaríamos, el reparto de esas utilidades a los accionistas estaría grabada con un 20% para sociedades o entidades extranjeras, para personas naturales no residentes y para establecimientos permanentes o sociedades extranjeras con una tarifa del 20%. Ahora vamos a ver un poco cuál es el efecto si esas sociedades o entidades extranjeras son mexicanas o si es una persona natural mexicana o un establecimiento permanente del orden mexicano. Sí, estas tasas, la tasa local mexicana, como en este caso el withholding tax, el 10%, o bien, digamos, la tasa colombiana, es pensando en que son norma local que se aplica respecto de accionistas de nacionalidad, de la cual el México particularmente no tiene suscrito un convenio. Entonces, en el caso de Colombia y México, sí va a haber un beneficio para los accionistas que reciben los dividendos de la compañía que puso a disposición estas utilidades. Bueno, entonces resulta que en el caso que yo reparta dividendos en Colombia a un accionista extranjero que no tenga convenio, le practicaré una retención del 20%. Y en el caso de Iván, del 10%, y acá es donde empezamos a ver el primer gran beneficio o ahorro o efectividad del convenio, porque
tenemos un reparto de dividendos con una tarifa cero vía el convenio para evitar la doble tributación. Es súper beneficioso en ese sentido. Entonces, en estos esfuerzos que han hecho ambos países por precisamente buscar un beneficio incentivar no solamente el intercambio de bienes o servicios, sino también la inversión, la IED, la inversión extranjera directa, para poder hacer una proyección de la inversión en ambos países. Entonces, estos son instrumentos, los convenios, volviendo un poco al romance de los beneficios del convenio. Es bueno, digamos, esta voluntad de hoy día establecer instrumentos o mecanismos legales, como son los convenios, para poder beneficiar el intercambio de bienes y servicios digamos, de las rentas o las ganancias que se generan entre nacionales de ambos países. Y ahí yo quiero levantar otra alarma de esos casos prácticos que hemos venido conversando, porque a veces creemos que haciendo operaciones intercompañías entre los dos países puede haber un flujo mucho más eficiente de caja entre uno y otro país y resulta que a veces dejamos desprovisto que, por ejemplo, en el caso con México, el reparto de dividendos que llegase a tener esa compañía que se tiene instalada en México o en Colombia, pues repartiría sus utilidades sin ningún tipo de retención en la fuente. Y a veces creemos que hay otras figuras, pero es muy importante remarcar que en este caso estamos en presencia de una retención, o sea, de no retención en la fuente, porque pues, realmente es cero el efecto. Entonces, si un monto distribuible, se puede reportar sin tener que pagar. Obviamente va a pagar impuesto en el otro país según las normas locales ya para el accionista, pero pues la salida del dinero o de la utilidad desde el país desde donde se generó, desde la sociedad desde que generó, va con cero. Entonces, eso me parece supremamente importante. Sí, y un beneficio adicional, digo, sin perjuicio que lo conversemos, no lo habíamos conversado más a detalle, digamos, este es un conversatorio donde van saliendo estos temas, por eso me gusta participar mucho con Lina, porque nos enriquecemos bastante de este brainstorming, cuando muchos no saben de que cuando yo, digamos, empresa mexicana, soy sujeto de impuestos de una retención en la fuente, que es Colombia, esos impuestos pagados yo los puedo llevar a México y aprovecharlos como un crédito, es decir, lo descuento de mi base gravable impuesto a la renta mexicana. Es decir, la plata que ya pagué, que yo tributó en México por cualquier actividad al amparo de este convenio, este dinero yo lo puedo llevar, o este impuesto pagado, esta cantidad pagada a título de impuesto de retención, lo puedo descontar en México. En Colombia, supongo que, o asumo que debe ser lo mismo, que por eso es de que es para evitar una doble imposición, finalmente, como es el nombre del convenio, para que no se pague en un país y aparte en mi país de nacionalidad pague otra vez, pues doble concepto. Si bien es cierto, no es un anatocismo, porque anatocismo es interés por interés y es impuesto doblemente pagado, pero es un efecto similar, digamos, evitar pagar doble impuesto en los países y más aún llevarlo y descontarlo como un crédito al 100%. Hay países como Chile, que vale decir que en algunos casos lo aplica al 100%, en otros casos el crédito no lo aplica al 100%. En el caso de México y Colombia, en el caso de México, yo te puedo decir, Lina, que se aprovecha al 100% este impuesto ya pagado o retenido, mejor dicho. En Colombia yo lo puedo llevar al SAT y decirle yo ya pagué esto en Colombia. Igual, acá te sirve para depurar tu base también. Ujú. Bueno, Bien conversemos interesante esto. un poquito de cuando hay esa necesidad de flujo de capital de trabajo y se generan los famosos contratos de mutuo. Y cuando yo estoy en presencia de un contrato de mutuo, la regla general en Colombia es que estarán grabados el pago de intereses a mi acreedor en un 20%. Y además aquí traigo una consideración de tipo cambiaria y me gusta mencionarlo porque esta consideración de tipo cambiario tiene incidencias en lo tributario. Y es que para que esos intereses pagados, ya sea a un país que tenga o no tenga convenio,
Sí o sí el contrato de mutuo debe estar inscrito y registrado en el Banco de la República, Mm, porque si no está así, quiere decir que no ingresó correctamente los dineros de ese préstamo y por tanto no me sancionan, bueno, hay una sanción cambiaria, pero también hay un desconocimiento y un rechazo a la deducibilidad del gasto, del pago de los intereses, mm. vía no tener debidamente registrado el mutuo ante el Banco de la República. Entonces ahí es cuando uno empieza a ver que no todo se mira con una óptica simplemente tributaria, sino que también hay que tener en consideración, digamos que en el ejemplo de las residencias, temas, por ejemplo, laborales y en este caso un tema cambiario. Me imagino que la DIAN, o que es ante la entidad que tú presentas tu declaración, claro, te dice, ok, presenta tu declaración, veo que tienes mutuo y está registrado o no. Entonces, seguramente ahí le salta esta discrepancia y ahí es a donde viene esta multa cambiaria, que es la que mencionas, ¿o no? Así. Y además, no podemos dejar desprovisto que hay ciertas operaciones de las que vamos a empezar a hablar en el caso puntual de préstamos y de intereses, que también si la operación es entre vinculados económicos, ya no solo entre una compañía colombiana y una compañía mexicana cualquiera, sino que estamos relacionados, ahí se activan los temas de cumplimiento del régimen de precios de transferencia. Y esto no es nada distinto a que las operaciones que hago con mi vinculado económico que está en el otro país se ajusten a valores de mercado. Y esto en el caso del mutuo es que si México me va a prestar dinero a mí, me lo haga con un interés que sea similar a si hubiera salido a pedírselo prestado a un banco o a otra empresa o a otro acreedor distinto y que no tenga yo una consideración especial por ser vinculados económicos. Claro, En este caso, por ejemplo, México es mucho más, tiene un control de precios de transferencia mucho más estricto que el mismo rígido, Colombia, porque correcto. además es anterior, la norma es un poco más antigua y entonces Sí. México en ese sentido nos lleva unos años luz de fiscalización en precios de transferencia, pero pues la norma colombiana de precios de transferencia también es bastante ya tiene sus años, ya más o menos estamos Sí. hablando de hace alrededor de unos 17 años en Colombia. Sí, en ese sentido, el alcance es de que hay algunos países de la región, LATAM específicamente, donde el estudio de DPT, precio de transferencia, transfer pricing, para ponernos un poco más elegantes, es una recomendación y en el caso mexicano es obligación. E incluso la norma de impuesto a la renta te establece si son operaciones, digamos, prestación de servicios o intercambio de bienes, va de 150,000 a 650,000 dólares en el año. Entonces, el hecho de presentar estudio de precio de transferencia es no acusarse de alguna forma, pero sí demostrar de que estoy realizando operaciones entre vinculadas. Y la idea, porque al México hacer una legislación, al tener una legislación muy proteccionista del nacional, digamos, te cuestiona, bueno, ¿y por qué no realizaste operaciones con un nacional mexicano? ¿Por qué tuviste que ir afuera a pedirle a un extranjero, a un tercero? Entonces, el estudio de precio de transferencia, que es obligatorio, rebasando estos montos, se tiene que presentar al año siguiente de aquellas operaciones que en total hayan sumado 150,000 o 650,000 dólares. Ahora bien, eh, en el caso de que no rebases estos montos, pero haya operaciones entre jurisdicciones offshore, que también es un tema importante de la norma local de cada país, tienes que presentarla así, así, aunque sea 2 pesos, 3 pesos, 5 dólares, 30 pesos colombianos, si es con una jurisdicción offshore, entendida para norma doméstica como régimen fiscal preferente, aquella donde las tasas de impuestos sean menores, usted me presenta estudio de PT. No sé Colombia cómo funciona, si las offshore o Igual, porque es que además el tema de precios de transferencia también es un tema
que está regulado por normas base de la OECD. Y aquí hay algo que no hemos dicho hasta Claro, ahora, y es que México y Colombia somos países miembros. Entonces, hay unos lineamientos que sí o sí los países tienen que girar hacia esos lineamientos, y en tema de precios de transferencia, IBEPS estamos alineados en el mismo sentido, pero yo creo que precios de transferencia nos da también para un webinar solo, sí, en tema solo además de planeación y de buena ejecución de precios de claro. transferencia. Pero tiene una vinculación directa que Lina, no obstante que muy bien lo señalas y sería bueno organizar un webinar en ese sentido, pero es brutal la relación que tiene con este estudio, porque finalmente si son operaciones entrevinculadas, claro, intervinculadas, bueno, ya tiene un impacto directamente en los intereses, porque si yo voy a prestar dinero para financiar, hay un apartado, un capítulo de intereses en el convenio. Si voy a recibir dividendos, obviamente que hay un apartado en este convenio que estamos analizando en este momento. Pero claro, si realizo operaciones intervinculadas, bueno, hay un estudio de precios de transferencia que si bien es cierto, no está contemplado en más en el webinar, en el convenio, las operaciones derivadas entre relacionadas sí tienen un efecto doble, tanto en convenio como el precio de transferencia. La operación tiene, o sea, la operación está regulada a nivel de convenio, pero también a nivel del régimen de precio de transferencia. Absolutamente, sí. Listo. Entiendo que, a diferencia de Colombia, que tiene una tasa flat para pagos de intereses Sí, al exterior, México sí son las tiene diferenciadas. Sí, claro, son digamos, reiterativas en el caso de la norma, respecto a la norma colombiana. La norma mexicana indica tasas del 10% en los supuestos que están ahí puestos en la lámina, 4,9%, dependiendo la norma, pero acá lo que nos interesa básicamente es cómo impacta, cómo está hoy día puesto conforme al convenio. Esas son las normas en caso que aplicarían en el caso de que Colombia fuera un país con el cual México no tiene suscrito un convenio, pero hoy día hay un convenio, está vigente, y los intereses sabemos que son las ganancias por préstamos de dinero entre entidades, entre residentes, vale decir personas o empresas nacionales de uno u otro país, para lo cual está puesto ahí cuáles son las tasas. Este interés quiere decir, hoy día yo presto dinero, ¿cierto? $100, por decirte algo, y cobro intereses del 10% sobre saldo insoluto, regularmente sobre saldo insoluto, ¿cierto? Sobre el capital que no está pagado. Entonces, ese 10% de interés yo lo grabo con esas tasas que están puestas ahí conforme al artículo 11, 5% si el beneficiario de los intereses, es decir, es una compañía, un banco, una compañía de seguro internacional, me prestó el dinero, los intereses que me pague, que yo le pague a este banco o a esta compañía de seguro, tiene una retención del 5% a la fuente y el 10% a los demás casos. Es decir, que casi que por regla general, si no somos un banco, una compañía de seguro, somos sujetos a una tasa de retención del 10%. Y aquí, en el caso colombiano, que me gusta siempre resaltarlo, si fuera un préstamo que me hace alguien que no es un banco o una compañía de seguros que no tiene convenio, le tengo que practicar una tarifa del 20, y aquí vuelve a verse Wow, el ahorro, claro. o la eficiencia, más bien, no el ahorro, la Sí, eficiencia del convenio. sí, porque el hecho generador se da, que la tasa es preferencial porque tienes convenio, es mejor. Pero claro, Y el hecho generador ahí se da. Y ahí es cuando empiezo a mirar si lo hago, por ejemplo, con el mutuo, con un vinculado económico que tengo en el otro Claro, país, pues ahí se ve mucho más el efecto. claro. Pasamos entonces hemos hablado de establecimiento Establecimiento permanente, permanente, beneficios beneficios empresariales, empresariales, dividendos, dividendos e intereses. intereses. Y ahora vamos entonces a conversar genérico de servicios para Sí, aterrizarlo en regalías. Voy a claro. hablar genérico de norma local colombiana para aterrizar en regalías, que fue lo que conversamos, que era ese asterisco puntual que tenía Colombia de tratamiento de servicios,
que a nivel de convenio los reguló dentro de regalías. Entonces, la regla general en Colombia es que los pagos al exterior por honorarios, regalías, compensaciones de servicios personales, explotación de know-how, goodwill, consultoría, servicios, explotación de películas, de intangibles, y con intangibles yo levanto la mano por el tema de software, derechos de autor, servicios técnicos, asistencia técnica. La norma general en Colombia es del 20%, si eso se lo pago a un país que no tiene convenio. El ejemplo que nunca va a tener convenio, yo creo, es Estados Unidos, ¿ya? Correcto. Pero y este es el caso mexicano, que también tiene como distintas tasas dependiendo de los tipos de servicios, ¿cierto? Básicamente 5% un delta, porque el tuyo es 20, en el caso de México es 25, que voy a llegar al 30, en el caso de salarios, jubilaciones y demás, pero reitero nuevamente, el tema que acá nos interesa, tratando básicamente el tema del convenio de los servicios entre Colombia y México. Si quieres explicar tú la tasa, mi querida. Pero bueno, mira, alguno que quiero que tienes en pantalla que me quiero Sí, resaltar para ahorita ver la aplicación del convenio. Tú bien, tienes acá que regalías por asistencia claro, técnica tienen una tasa fija del 25. Colombia claro, tiene del 20, México tiene del 25, y ahora vamos a ver cuál es la tasa del convenio. La tasa del convenio es del 10%. correcto. Entonces, ahí también estamos viendo una eficiencia en el caso de México de más o menos el 15%, en el caso de Colombia de otros 10%. ¿Por qué? Porque regalía es todo aquel pago de uso, derecho al Derecho de uso uso, de claro. equipos industriales, científicos, comerciales, y aquí vienen, y ustedes lo ven en un tipo de letra distinto: asistencia técnica, servicios técnicos y consultoría. Entonces, acá en el tema de regalías, si no lo podemos, en el caso de Colombia, sacar como beneficio empresarial, porque no da, porque está debidamente regulado, y aquí voy a hablar un tema de las famosas aplicaciones de las cláusulas de naciones más favorecidas más adelante, pero en este caso puntual, sí vemos una eficiencia con relación a las normas locales también. Correcto. Bien interesante Eh, este punto. Sí, y el pago de regalías por marcas, por enseñas, y en este caso puntual por servicios técnicos, asistencia técnica y consultoría, al estar regulado dentro de regalías también, o sea, no al estar regulado, sino se consideran regalías, y ese también es uno de las operaciones que, si se llegan a hacer entre vinculados económicos, también debe ser vista con ojos de precios de transferencia. Sí. No obstante que lo veamos más adelante, así como el colofón de esta presentación, acabas de mencionar el concepto de cláusula de nación más favorecida. Esto Ujú. que conceptualmente es de que si alguno de los países, de acuerdo al protocolo, que casi en todas las partes hace énfasis a Colombia, por su relación latinoamericana me refiero, porque nosotros estamos un poco más, a pesar de que somos LATAM y países de habla hispana, digamos, que nuestra lengua oficial es castellano, hay convenios que Colombia ha suscrito con posterioridad al convenio con México, donde en el caso del convenio México-Colombia está esta glosa de que para tal o cual hecho generador Colombia suscriba con posterioridad y sea una tasa menor, por analogía se aplica entonces esa tasa preferencial, nación más favorecida, al convenio México. Por tanto, no es que sea letra muerta, pero por ejemplo, si por una tasa de intereses, por decir algo, es 15% México-Colombia, y Colombia con Chile tiene suscrito un convenio con posterioridad de la tasa 10, este 15% se baja a 10, pero nunca menos del 10%. Este es el efecto de la nación más favorecida para ser competitivo, digamos, y no tener un efecto de discriminación entendida desde el punto de vista económico entre nacionales de ambos países, para que haya efectivamente un verdadero beneficio. Así es. Digamos que ya en la segunda generación de convenios y en los de tercera generación de convenios que Colombia empezó a suscribir, ya no reguló como regalías, o no negoció como regalías, o aceptó que nos incluyera como regalías, depende cómo lo queramos ver, que la asistencia técnica, los servicios técnicos y la consultoría fueran regalías.
sino que les reconoció su esencia de beneficio empresarial. Y el primer convenio que trae esa modificación que entró en vigencia fue el convenio suscrito entre Colombia y el Reino Unido. Lo que tuvo como eco en los demás convenios con los demás países fue la entrada en vigencia de ese convenio específico. ¿Por qué? Porque en ese convenio las tres, asistencia técnica, servicio técnico, están regulados como beneficio empresarial. Entonces la pregunta es, bueno, pero entonces me acaban de decir que con México es regalía, si aplico la cláusula de nación más favorecida, ¿qué pasa con el convenio con México? Y es básicamente esto. De acuerdo a lo que contiene o cómo está regulado el protocolo, para Claro, este caso puntual, dice que si Colombia pacta con un tercer estado, entonces aquí hay que leerlo como Colombia lo hizo con Reino Unido, claro. una tasa impositiva sobre regalías aplicable a asistencia técnica y servicios técnicos, en este protocolo se dejó solo incluir esos dos conceptos, que sea inferior y pues inferior a 10, 0 de lejos por ser beneficio empresarial, serán considerados o bien considera que dichos pagos con una naturaleza distinta los sacó de regalías y los mandó a beneficio empresarial, Empresarial. se aplica la cláusula de nación más favorecida. Entonces, ¿qué pasa? Como el protocolo de Colombia solo mencionó a la asistencia técnica y a los servicios técnicos, entonces yo los moví en la aplicación con México a beneficios empresariales, pero me dejó atrapado el La concepto consulta. de consultoría en el artículo de regalías. Entonces, si hay prestación de servicios de consultoría, como Colombia y México, o de México hacia Colombia, o de Colombia hacia México, se La seguirá retención. aplicando la La retención en la retención del 10. fuente del 10. Fantástico. Qué bueno hacer este hincapié porque, claro, lo que podría estar en un mismo bolón, estos tres conceptos en otros convenios, en el caso de México, de Colombia, Reino Unido, quedaron fuera estos dos. Bueno, y por tanto nos aplica esto mismo para el caso de México. Consultoría tendrá una retención como regalía del 10% y los otros se van a beneficio empresarial. Así es. Bueno, acá nos gustaría dar un espacio para aquellas personas que quisieran hacer alguna pregunta puntual o quisieran plantear algún caso para poderlo discutir. Vamos a dar unos minutitos por si quieren escribir algo. De Y lo de todas contrario, formas, podremos dejarles ahí la lámina con nuestra, más allá del fin de la presentación, y aparte agradecer la asistencia a este seminario, los datos de contacto. Eh, amiga personal y colega Lina, ahí está su correo de su servidor, Iván Anilla también está, en caso que deseen realizarnos alguna consulta particular. Eh, Sabemos que este es un tema bastante como conceptual, pero yo creo que esto lo podemos ir aterrizando, digamos, caso a caso en situaciones particulares y muy puntuales. Por ejemplo, hoy día, ¿qué pasa si yo desarrollo un software? ¿Cómo está tratado? Si es un software as a service, ¿tiene retención, no tiene retención? Que es básicamente hoy día lo que nos está empujando a abrir este tipo de seminarios. Los casos particulares, casos prácticos, que son los que a nosotros nos invitan a, digamos, a hacer un aterrizaje de todos estos, de la aplicación de este convenio, que es un convenio binacional. Bueno, a mí me llama mucho la atención, Lina, a pesar de que tanto ustedes, digo, Colombia, nosotros, México, digamos, Chile y Perú, que no están presentes en este momento porque son miembros de la alianza, no se haya emitido, digamos, como Alianza del Pacífico, alguna armonización, como digamos el caso de Colombia con Perú lo tienen, Pacto Andino, una armonización de normas, digamos, no hacer normas específicas, normas independientes o de regulación multilateral, pero digamos, dado de que este canal del Pacífico ha sido muy activo en cuanto al intercambio de bienes o servicios, sabemos que el intercambio, digamos, desde el punto de vista empresarial de México y Colombia, o los colombianos mexicanos particularmente, somos como muy parecidos desde el punto de vista de la cultura empresarial. No haya habido todavía, digamos, como una iniciativa de armar como una norma común y armonizada entre estos cuatro países. Por tanto, tenemos que aterrizarnos prácticamente en análisis binacionales, bilaterales de este tipo de convenios y es lo que finalmente nos lleva a este tipo de seminarios, a invitarlos a que nos planteen sus casos prácticos
y nosotros poder aterrizarlos en la resolución de dudas. Así es. Eso que dices es bien interesante porque efectivamente Colombia, pues Colombia tiene suscrito convenio con Chile, con México, pero a nivel Perú, al ser los dos miembros de la comunidad andina, pues nos regimos por la decisión andina y pues como lo mencionamos al inicio, la decisión de la comunidad andina sigue el modelo de la ONU y desafortunadamente, en mi concepto, no es el más eficiente en términos de ejecución tributaria. Entonces, sí, sí es algo interesante lo que mencionas, a diferencia, por ejemplo, que Chile o que México sí tiene convenios bilaterales con cada uno y además cada uno se rige por el modelo OCDE que hemos conversado. Entonces, ahí yo creo que hay una desventaja en relaciones dentro de la Alianza Pacífico entre Colombia y Perú o después de Perú con Colombia. Veo que no tenemos preguntas todavía, entonces igual pues si no las quieren hacer por este medio, como decía Iván, están nuestros correos electrónicos a su disposición y bueno, yo creo que nos hemos extendido unos minutos adicionales. Ok, sí hay Don Alejo Rodríguez tienen la levantó la mano mano, levantada, sí, yo ya iba a cerrar. Cuéntanos, Alejandro. está en mute. Buen día, ¿cómo están? Los saludo desde Huixquilucan hoy. Eh, Muchas gracias por la invitación a este webinar. Felicitaciones o felicidades. Eh, Gracias. Presentación muy buena, muy dinámica. Iba a escribir un chat, pero está deshabilitado. Por Ah, eso levanté la mano, pero no importa. Lo hacemos verbal, sin problema. Ya lo tenía escrito en Word para hacer copy-paste por si habilitaban el chat. Eh, Somos una SASB, eh, obviamente radicada o establecida en México desde el año 2004 y pagamos a un ejecutivo de negocios, una persona natural colombiana que reside en Colombia, honorarios mensualmente y regularmente comisiones por ventas que esta persona gestiona. Eh, ¿Recomiendan o algún beneficio o hay posibilidad de aplicar algún beneficio impositivo aquí? ¿Ustedes lo están contratando desde México? Sí, Entiendo. Ok. ¿Y él realiza actividades acá en Colombia? ¿De qué sí. tipo? Eh, Asesoría, ventas técnicas. O sea, somos una empresa de servicios, tenemos contratos de representación, de eh, venta de bienes de capital industrial, tanto en México como en Colombia, y lo que se vende en Colombia principalmente lo gestiona él, entre otras personas, pero bueno, es un ejemplo puntual. Ok. y el documento tributario que les emite, señor Rodríguez, es una factura de exportación, me imagino. Una No, cuenta de cobro. factura de cobro, sí, Una cuenta de cuenta de cobro. Es que Cuenta en de cobro. Colombia algo particular es que en Colombia todavía no hay facturas de exportación Ah, para las personas naturales. Llegaremos a ese punto, pero por ahora él emite una cuenta de cobro, que es una cartita que dice me debes tanto al mes. Y sí, ellos entiendo o me que debes tanto por comisiones, sí, o sí, y, de y esta él venta, sí. Mm. y ustedes le pagan directamente desde México a la cuenta personal de la persona, valga la Correcto. redundancia. Ujú. Sí, sí, de Banorte a Da Vivienda, para ser puntual. Sí, Perfecto, cuenta ahorros. Bueno, ahí hay varias cosas a tener en cuenta, Alejandro, porque ahí podrías estar cayendo en el escenario, en el primer escenario que conversamos del establecimiento permanente. sí, Pero además, yo entiendo que esa prestación de servicios o ese ingreso que te está generando sale de México o ustedes no les deben estar practicando, perdón, ninguna retención en la fuente a esa persona en Colombia, sino si él cobra $1,000, pues ustedes le están girando los $1,000.
Correcto. Ahí yo lo veo que hay un riesgo y que vale la pena revisar con mayor detalle cuánto tiempo llevan en esta dinámica, porque podrían estar en presencia de un establecimiento permanente. Entonces, sí recomiendo revisarlo con detenimiento. Si quieren, pues, nos pueden enviar un correíto. Igual no es necesario que lo vean con nosotros, pero sí creo que es importante que lo vean, porque pues pueden estar ustedes en esta figura de hace más de 1 o 2 años. Ahora en Colombia estamos otra vez intensificando el controles de temas de lavado de activos, el origen de los fondos. Entonces esta persona de pronto la vivienda va a empezar a hacerle algunas preguntas. Entonces sí es mejor revisarlo y tomar las previsiones pertinentes, porque a veces, ¿qué puede pasar? Si yo ya estoy casi que con el pie adentro de un establecimiento permanente y resulta que el establecimiento permanente ya no está en el ejemplo del pie adentro, en el tobillo, sino a la altura de la rodilla, ahí vale la pena decidir si incorporan una sucursal o si por el contrario toman la decisión mejor de establecer una filial que tiene algunos beneficios en términos de salvaguardar responsabilidades, o si de pronto el mercado colombiano todavía no es lo suficientemente grande para ustedes que implique establecer una unidad de negocio mucho más robusta, pero tienen esta contingencia y analizar la contingencia. Yo creo que eso es importante revisarlo, Alejo Rodríguez. Sí, está bien, Alejo, gracias. Eh, estamos hablando del periodo de 183 días. Estamos hablando de varias cosas, porque puede ser el periodo de 183 días, pero también hay otra arista que habla de la capacidad de celebrar negocios en representación de ustedes. O sea, tener un agente comercial en Colombia que los represente a ustedes puede también constituir un establecimiento permanente. Yo creo que ya estamos en la categoría de entonces de relación permanente. Sí. O, Exacto. Algo que no mencioné en ese momento, pero además la norma ya no tributaria, porque digamos que el foco de nuestro webinar de hoy era un tema netamente tributario, claro, sí. pero hay una norma de carácter comercial. O sea, el Código de Comercio de Colombia habla que precisamente si yo presto servicios que tienen una vocación de permanencia, cierro negocios, también debería revisar la necesidad de incorporar una sucursal en Colombia. Entonces sí creo que es importante que sobre todo analizar los pros y contras y cómo ustedes quieren avanzar en una eventual mitigación del riesgo que ya tienen identificado. O sea, un riesgo, con riesgo te refieres a que se reconozca una relación dentro del código comercial como agencia, como representante Eso, continuo de negocios. ¿Sí? exacto, eso Correcto. que tiene además que activa el tema tributario, y el tema tributario es que ustedes debieron inscribirse en el RUT como establecimiento permanente, empezar a llevar contabilidad en Colombia, empezar a cumplir obligaciones ya formales dentro del territorio colombiano, como presentar declaraciones de IVA, etcétera, etcétera. Entonces, yo sé que lo están haciendo todavía desde México, pero por eso les digo, hay que mirar cómo llevan así y cuál es la mejor Claro. forma de dar el siguiente paso. Gracias por ese consejo o esa observación o esa sugerencia. Bienvenida. Eh, aquí la duda es, ¿todo esto que dijiste es solo por pagar honorarios a una persona y comisiones por ventas? Pero además por vender a Colombia. Es que ustedes realmente están haciendo actividades en Colombia, No, actividades permanentes, ¿no? no estamos facturando a los clientes en Colombia. Ah, Lo, ok. sí, lo factura directamente la, por eso te decía al inicio, somos una empresa de servicios, hacemos ventas técnicas, consultoría técnica, pero quien vende son nuestras representadas, que son empresas fabricantes de equipos, maquinaria pesada industrial en el extranjero. Es Eh, decir, ustedes no es están teniendo ingresos en Colombia por correcto, ventas en Colombia. Ok, correcto. Sí. ok, ok.
Ahí Aún hay no. un, aún no, Sí, aún no, exacto, ahí está el tema, aún no. Yo creo que vale la pena revisarlo con mayor detenimiento. está bien, sí. Sí, sí, está bien. Esto es en mira por si aumenta el volumen de negocios o contratamos más personas, en fin, solo Así para es, sí, aprovechar. No quienes facturan son directamente los fabricantes de estos equipos hechos especialmente para cada cliente, cada proyecto en Europa o en Estados Unidos. Y quien importa son los compradores que Y ustedes pagan. son los representantes de estas marcas internacionales, me imagino, para América Latina, específicamente Colombia. Sí, correcto. Ok. Sí. Y bueno, la sede está en México y pues Colombia es un país de destino donde atendemos clientes. perfecto. Y ustedes emiten una factura mexicana a estos representados, digamos, por esta venta. La comisión Sí, de venta, quizá un porcentaje del valor de la factura de venta. sí, Entiendo. Sí, yo creo que Lina merece revisarlo más a detalle para ver porque el hecho de que una persona realice actividades para esta empresa mexicana, a mí ya me causan ruido hasta el cinto permanente. Así es. Bueno, no sé si alguien más, muchas gracias, Alejo. No Muchas sé si gracias, Alejo. alguien más tiene alguna pregunta. Eh, Como les decía hace unos minutos, nos hemos extendido un poco más de lo planeado, pero pues si alguien más tiene preguntas, acá estamos. Igual dejarlos invitados, mi estimada Lina, a que nos compartan sus preguntas, dudas, inquietudes a los correos que están puestos ahí. Y bueno, si nadie más desea realizar alguna consulta, yo creo que daremos por cerrado el webinar, este seminario un poco extendido, pero bastante interesante, podría dar para muchos más minutos, precisiones, que los temas son bien interesantes, son más que de contingencia, son de interés binacional. Eh, yo te agradezco como siempre tu apoyo, tu siempre buen aporte y apronte en este tipo de seminarios. Por mi parte también, bueno, agradecerle a todos los que se conectaron a este seminario. Y bueno, dejarlos invitados para nuestras demás charlas que estamos dando constantemente, no solamente temas binacionales, sino temas internos, tema laboral colombiano, temas cambiarios en México igual, con novedades en materia legislativa, qué es lo que está pasando en los países, sobre todo, y al amparo del intercambio de bienes y servicios que se están dando muy constantemente en estas balanzas comerciales que tienen que ir, digamos, reguladas por las normas y nosotros cómo poder apoyarlos en estas capacitaciones de cómo hacer más eficientes la aplicación de estas normas. Bueno, muchas gracias. Buen día a todos. Iván, mil gracias. Muchas Y gracias a ti, estamos querida Lina. conversando. Un fuerte abrazo, saludos a todos, muchas gracias, que estén muy bien. Hasta luego, Hasta gracias. luego, chao.